Comentábamos el jueves en el estudio bíblico algunas frases interesantes y yo les trataba de convencer, aun cuando ya sé que usted está pensando, porque yo sé que usted tiene una mente bíblica veloz. Usted está pensando que la palabra de Dios dice en Juan que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio, lo cual no resta a que nosotros como pastores, como líderes, como expositores de las Escrituras, también hagamos un esfuerzo para tratar de convencerlo a ustedes de algunas cosas que nosotros vamos manejando y que creemos, absolutamente creemos, de que son de Dios para que nosotros podamos acercarnos, prepararnos para el retorno de nuestro Cristo o para encontrarnos con Él en cualquier momento que Él lo determine. La revelación de la palabra de Dios, decíamos el jueves, tiene como única intención que usted conozca a Dios de manera profunda y que estas ventanas, que esta iluminación que se hace sobre nuestras vidas, reconocíamos que no es habitual, que no es tan general en el tiempo presente. Muchísimos de ustedes han llegado aquí porque Dios los ha llevado a un nuevo nivel para capacitarse de manera diferente en las Escrituras para servir a nuestro Dios de manera diferenciada. Muchos de ustedes han tenido ese impulso de Dios de buscar algo que llene algunas situaciones reinantes. Yo me recuerdo que la primera vez que llegó acá Gonzalo, él daba como testimonio de su oración. Y él decía algo que mientras cantábamos, yo me recordaba. Y él decía, ¿puedo decirlo? Que estaba aburrido del pecado. Él decía que había llegado a un nivel donde él oraba diciendo, Señor, yo sé que hay más. Yo sé que hay más después de esto. Yo sé que hay más de lo que tú me has mostrado hasta ahora. Yo estoy seguro que hay más de lo que he aprendido. Yo sé que hay más de lo que tú has hecho entender en mi cabeza. Yo sé que hay más de esto. Y se encontró aquí con una iglesia que él desconocía las características. Si bien es cierto, yo le he contado que yo trabajábamos juntos en la obra, yo le daba trabajo a él y él me cambiaba la música cristiana y me ponía cumbia. Yo me iba a hacer alguna cosa y cuando ponía atención a la música estaban las cumbias todo el día. Pregunté quién era y era él. Él no teníamos esta relación de iglesia y él desconocía cuál era la visión o el impulso que Dios nos daba a nosotros aquí. Sin embargo, en su corazón estaba esa necesidad de buscar y de conocer algo más, porque Dios tenía algo más para él. Y así ha sido. Y esto me traía a memoria lo que cantábamos recién. Hay algo más. Queremos que ese algo más. No nos conformamos con ir a la playa y mirar la arena. ¿Quién va a la playa y no se mete al agua? Alejandro. Una vez allá en Chile casi me la llevan, pobrecita, para ir de Pascua, con un mar adentro. ¿Te acuerdas? Y la revolcaban así en la arena y casi se nos va a partir antes que nosotros. ¿Quién no va a la playa y se mete al agua? El Mauri. No hay manera. Y nosotros, bueno, no nos conformamos con ir a la playa y ver la arena, no queremos el agua hasta los tobillos, no queremos el agua hasta las rodillas, ni hasta los lomos. Usted tiene entendido claramente bíblicamente lo que son los lomos, ¿verdad? No es el lomo este, bíblicamente hablando. Nosotros sabemos que hay agua profunda y queremos más. ¿Usted está en esa? ¿Le gustan las aguas profundas? Ahora, para las aguas profundas hay que aprender a nadar. ¿No? Hay que pararse frente a la ola y saber cómo resistir a la ola esa que viene una detrás de otra. Yo asimilo el mar con la iglesia. Vio que la ola viene una detrás de otra.
Bueno, en la iglesia también los problemas vienen uno detrás de otro. Es como la iglesia. Usted tiene que aprender a parar para resistir eso. Y para esas situaciones que Dios nos revela su palabra, abre estas ventanas de iluminación para que nosotros podamos entender claramente qué es lo que Dios demanda de nosotros. Hicimos invitación, hicimos insistencia en la invitación con respecto a lo que empezaba el martes recientemente pasado con respecto a nuestras oraciones. Dios quiere que nosotros iremos un poco, mucho más fino de lo que lo venimos haciendo y venimos abriendo estas ventanas y entra la luz de la palabra de Dios. ¿Y qué sucede? Nos vamos dando cuenta que dentro de nosotros hay un montón de cosas que creíamos que estaban bien y no lo están tanto, que creíamos que no teníamos problema y de pronto sí nos pueden afectar, y nos damos cuenta de que necesitamos preparación para el encuentro con Dios. Todo. Y para hacer más corto el relato, llegamos al domingo a la iglesia con toda la esperanza de ser bendecidos y de bendecir, con la esperanza de alabar el nombre del Señor. Mandamos a dar las tareas y cada uno de ellos casi responde. Y mandan a Mauricio cuando debería Norma haber estado acá. ¿Qué apoyo de pareja? Mi hijo ayer decía, y ahora va a entender por qué decían esto. Mauricio tenía asignada la reflexión, pero trabajó, estaba cansado. Y la responsable de la reunión del día de hoy es la esposa. Si yo no puedo predicar, tiene que predicar ella. Si no hay apertura, por razones que sea, tiene que hacerlo ella. Si no hay quien cante, tiene que cantar ella. ¿Qué pues? ¿No es así la enseñanza? El responsable tiene que estar preparado desde abrir la puerta hasta limpiar el baño, pasando por el púlpito. ¿Estoy con el baño? Para la próxima. Para la próxima. Entonces queríamos que Norma hiciera, bueno, no pasó así. Lo cierto es que Mauricio llegó aquí y con un espejo que me remonta en todo esto de los días pasados en cuanto al tratamiento de Dios con nosotros. Hablando más de mi pobre hermano Pablo, de Tarso, nos refleja en Romanos 7 de una manera tan clarita, en donde de manera tramposa, entre comillas, no sé a quién le habrá aprendido las trampas estas, y le hace leer a usted lo mismo que él estaba leyendo que declaró el apóstol Pablo, ¿no? Miserable de mí. Y le decía, y si usted lo lee, no, miserable de usted, le dijo claramente. ¿Se dio cuenta de esto? A mí me lo dijo, porque miró para allá y me dijo, lee vos, miserable de vos también. Porque podía haber sido más diplomático y decir, hermanos, si nosotros todos leemos el texto, somos miserables, ¿no? No, él dijo, léalo usted y usted es miserable también. Dijo. Falta de amor absoluto. Lo cierto es que esta verdad bíblica de Romanos 7 me simplifica muchísimo la introducción de lo que yo le tengo que contar hoy. Piensa en Romanos 7 que nos da una radiografía clara de nuestra condición delante del Señor. Estas luchas interminables que no tenía Pablo solamente en el comienzo de la iglesia, sino que tenemos todas las personas honestas, todas las personas que hemos conocido a Cristo y su palabra, todos los que sabemos de lo exigente que es nuestro Dios, que Él no puede soportar ninguna insinuación de pecado y que derramó toda su ira santa sobre Cristo porque Cristo tenía en algún momento aquellos pecados nuestros. Y toda la ira de Dios, lo cual es mucho, fue declarada sobre Cristo allí en la cruz, para que nosotros podamos tener un poco hoy la posibilidad grande de llegar a ser hijos de Él. Esta verdad nos conlleva a solo entender el versículo que yo tengo aquí para compartir. Génesis 44, 16, dice así en el nombre del Señor. ¿Con qué nos justificaremos?
Dios ha hallado la maldad de sus siervos. ¿Dice así su Biblia? Lo buscó, ¿verdad? Y Génesis 44, 16 dice, ¿con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de sus siervos. Nosotros en esta radiografía, me voy a tratar la introducción que está aquí. La radiografía, el cuestionamiento y la identificación de nuestra condición de vida, nuestra condición de crecimiento en una sociedad, como decíamos el jueves, una sociedad que la cultura nuestra, la cultura presente, nos avasalla todos los días desde que abrimos los ojos hasta que los cerramos. La televisión, las redes sociales, el celular, los vecinos, la escuela, la universidad, el trabajo, el jefe, la ambición del patrón, la desaveniencia dentro del compañerismo de la iglesia, la política actual, la incertidumbre de la economía nacional, la guerra de la Franja de Gaza, la guerra de Ucrania, que también nos afectan a nosotros, y una serie interminable de situaciones graves que la sociedad moderna vive, nos muestran la condición en que el hombre vive hoy. Dios ha descubierto nuestros pecados, los ha dejado expuestos. ¿Dónde? En todas las manifestaciones que Él tiene con nosotros, porque Él es santo. Característica elevada, la tercera potencia. Lo hemos dicho y lo repetimos porque es importante. Él no es amor, amor, amor. Él es santo, santo, santo. Y en su santidad no tolera ninguna insinuación de pecado. No tolera ninguna infracción de la ley voluntaria que nosotros hagamos. Nosotros estamos obligados por la revelación de la palabra de Dios y por los planes que Él tiene como papá por usted, de llevarlo a vivir eternamente para siempre en el cielo, disfrutando de cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para su iglesia. Para usted que es la iglesia. Cosas que nosotros, nadie, ningún ser humano se puede imaginar, son las que Él ha preparado para nosotros. Pero para poder alcanzar esa sumo, para poder alcanzar esa meta, para poder llegar donde Él pretende que lleguemos, como dice Juan 14, que Él iba a preparar lugar para que donde Él está, nosotros también podamos estar, y volverá y tomará de Él mismo. O sea, parecidos a Cristo, lo más parecidos a Cristo posible. Entonces nosotros tenemos claramente un desafío que tenemos que enfrentar. Debemos reconocer nuestras falencias, debemos reconocer nuestras limitaciones, debemos reconocer nuestras equivocaciones, debemos reconocer que hay cosas que creíamos que estaban bien encaminadas o solucionadas y de pronto no están así cuando la luz de la palabra de Dios viene sobre la iglesia. Esto nos hace que debemos tener cuidado con lo que hacemos, con lo que somos. ¿Qué representamos? Dios ha descubierto nuestros pecados y nos pregunta, ¿con qué nos justificaremos? ¿Qué podríamos presentar como defensa delante de nuestro Dios? ¿Con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de sus siervos. La palabra hebrea allí es isarak, que literalmente significa hacer claro, aclarar o justificar. O justificarse a sí mismo, según Strong. ¿Qué es lo que nosotros, cómo podríamos justificarnos a nosotros mismos? ¿Cómo podríamos clarificar nuestra situación? ¿Cómo podríamos estar justificados delante de Dios si Él ha abierto y ha declarado y nos ha mostrado nuestra condición? Romanos 7 claramente nos abre el paso para esto. ¿Cómo nosotros podemos presentarnos y justificarnos y aclarar nuestra situación delante de un Dios que exige absoluta y total obediencia, que sin santidad nadie verá al Señor, y una serie interminable de versículos que nosotros solemos repetir? ¿Cómo nos justificaremos? ¿Cómo haremos clara nuestra situación?
¿Cómo limpiar nuestras vidas? Dios había descubierto su pecado y aún su pecado. Está hablando aquí de la situación aquella de vender a su hermano. ¿Se acuerdan aquellos hijos de Jacob? Un papá, que conoce la historia mejor que yo, un papá que tenía algunos favoritos. Qué malo que los padres tengan favoritos. Qué malo que alguna madre tenga una soda fría en la heladera. Y que nadie se puede tomar esa soda. Porque tiene un nombre y un apellido. Digo más, tiene 2 nombres y 2 apellidos. No te tomes esa soda porque esa es de Mauricio Wilfredo Loyola Johnson. Cuando él viene, que le gusta la soda, tiene que estar fría y yo muero de sed. Pues ya no tengo el dispenser, ¿no? Agüita de la canilla. Fría, media turbia. Esa soda es de 2 grados más abajo está el otro regalonzón mamón. Ay, si el gordito sí puede tomar, dale, si el israelito sí puede tomar la sodita. Y ayer llegó alguien imprudente y de repente le veo la soda en la mano y le digo, ¡no! ¿Qué hiciste, Norman? Te tomaste la soda del elegido. Ya que está, dame a mí. Yo aproveché porque yo le tenía ganas la soda, ¿me entiendes? Le tenía ganas la soda, hacía mucho. Y le tomamos la soda. Y le avisé, le avisé para el dormitorio de mi esposa, la Norma tocó la soda sagrada. Como estaba ahí, pobre vieja en la cama, estaba. Y no nos va a defender si le dejamos un poco, dijo. Allí tienen padres que hacen diferencia con los hijos. Jacob hacía algo parecido, tenía hijos preferidos. Había uno que le vestía con, ¿no? Bueno, hoy yo no sé si yo haría lo que Jacob hizo. Y yo no le regalaría a ninguno de mis hijos una túnica multicolores. ¿Te me entiendes, no? Esos hermanos de ese muchacho joven, envidiosos, no tuvieron mejor ocurrencia que también lo acusaban. Vos lo mandaste para allá para Guernica, estaban bañándose allá en el arroyo de San Roque, en vez de cuidar sus ovejas. Los padres lo acusaban y los otros lo tenían en... A ese sí le hubieran tomado la soda, ¿eh? Un buen día deciden matarlo, Rubén se propone y dice, no lo matemos, hagámoslo guita, vendámoslo. Y este texto que yo uso para esta frase, nace de aquel proceso maravilloso de Dios en misericordia, cuando hay hambre allí, en el resto del mundo, menos en Egipto, y van a búsqueda de compra, de alimentación, y se encuentran en algo que estaba, el que estaba bajo el poderío del faraón era ni más ni menos que aquel que ellos vendieron como esclavos. Cuando empieza toda esta travesía para tratar de obligarlos a llevar al hijo menor para allá y al padre, y los empiezan a acusar de cosas, sale esta frase: Dios está cobrándonos lo que nosotros hicimos con aquel hermano. Dios ha descubierto nuestro pecado, ¿con qué nos justificaremos? De allí nace esta frase para que usted entienda. ¿Con qué nos limpiaremos? Dios ha hallado nuestra maldad. Dios había descubierto su pecado, aún el pecado de vender a José como esclavo. Pecado que fue descubierto por Dios. Judas exclamó: ¿con qué nos justificaremos? Judas, Génesis 44. Y esta debe ser esta pregunta esta mañana. Dios ha descubierto nuestra iniquidad. ¿Con qué nos justificaremos? Esta es la pregunta más importante. Dios ha puesto al descubierto toda nuestra vida.
¿Con qué te justificarás? Pregúntate a ti mismo. No hagamos lo que bien claramente nos decían al principio, que generalmente nosotros tratamos y tenemos más agudeza para ver el problema y el pecado y la equivocación de la otra persona antes que nosotros mismos. Somos mucho más hábiles para ver la equivocación del otro hermano en lugar de ver si nosotros cumplimos ese mismo mal. Y de pronto, muchísimas veces, somos nosotros más culpables que aquellos a quienes enjuiciamos. Por eso es importante que nosotros debemos preguntarnos. ¿Es esta la pregunta más importante? Dios ha puesto al descubierto nuestros pecados. ¿Con qué nos justificaremos? No nos debemos equivocar. La Biblia aquí nos va a mostrar 3 verdades distintas referente a esto. Número 1, Dios no tendrá por inocente al culpable. Dios no dará por inocente al culpable. Es maravilloso descubrir cosas de la Biblia, aprender o memorizar de ellas. Es maravilloso asombrarnos todavía con aquellas cosas maravillosas y locas que Dios hace en su palabra. Es maravilloso poder observar o escuchar testimonios reales de este tiempo presente, como por ejemplo aquel hermano que que llevaba Biblias a Irak, en donde lo único que tenía en el bolsillo eran las monedas exactas para poder movilizar a un mundo musulmán, donde los dos grandes nombres que se victoriaban y salían de bendición eran Messi y Maradona. ¿Se acuerdan ustedes de ese relato real? Hombres dispuestos a ir hasta allí arriesgando literalmente su vida. Todo. Literalmente todo. Solo con la moneda. ¿Sabe quién viajaba haciendo misiones en el sur de Chile con las monedas absolutamente justas para tomar el siguiente colectivo que lo llevaba al siguiente pueblo? El pastor Esteban hacía eso. Me hizo misiones en el sur de Chile donde poco dinero, poca ofrenda, nada de justar las monedas justas para poder ir a otro lugar. En algunos casos salía, había predicado, había tomado un té con los hermanos, salía de la iglesia. Él salía de la iglesia para ir a otro lugar y él no tenía absolutamente ni un centavo en su bolsillo. Y en la puerta se cruzaba un hermano que lo había conocido antes. Oh, pastor, tanto tiempo, ¿cómo hago? Yo voy para allá, vamos, se lo llevo. Uy, siento del Señor darle esto. 100 pesos valía el boleto, 100 pesos era lo que representaba. Así recorrió el sur de Chile. Y me recuerda a mi hijo lo que esos hermanos hacían allí, arriesgándolo todo. Hace pocos días atrás nos acordábamos y el rubio David no reclamaba que no jugábamos allí como familia. Y decía, y él se recordaba, cuando él nació, su papá no estaba. Andaba en un pueblo llamado Los Apóstoles, declarándole a un pastor su pecado para poder salvar aquella obra. En ese día y en esos días nació David. No estaba con su esposa. Cosas que uno va guardando en el corazón. ¿Era santo el muchacho? No tenía su carácter. Porque acá suceden cosas extrañas. El pastor Esteban era el buenito. Era bonito, recomprensivo. ¿Cierto? No hablaba despacito. Difícilmente levantaría la voz para decir, che, vení, nada más. Pero cuando dejaba la Biblia en la mesa y los niños se habían portado mal, los niños, como decía él, la pastora Patricia es una mujer maravillosa, 50 años vamos a cumplir dentro de pocos días de casados. 50 años. Gracias, Señor. Por mi esposa, obviamente. Todo el mundo la tiene suavecita, calladita. ¡Ay, galloncito! Bravo la vieja.
Más relajado hoy, mi amor. Gracias, Jesús. Gracias a Dios. Gracias, Señor. Dios no dará por inocente al culpable. Cuando Dios te ha depositado la responsabilidad de pertenecer a una iglesia como esta, cuando Dios ha abierto su palabra y la ha puesto en tus manos, te ha capacitado para hacer cosas como la que hizo el pastor Esteban, como la que hacían aquellos hermanos. Dios nos da la capacidad. ¿Se acuerda de aquel preso que todos los días oraba y daba gracias al Señor y después, cuando lo iban a ejecutar, toda la cárcel, toda aquella cárcel, alababa y cantaba el nombre del Señor? ¿Se recuerda de este testimonio? Esas cosas no son ficticias, son reales para nosotros. Nosotros podemos alcanzar ciertos niveles de gloria, de efectividad, de autoridad y de potencia, siempre y cuando nosotros empecemos a darnos cuenta de lo que Dios nos está diciendo ya demasiado tiempo a esta iglesia. Demasiado tiempo que nos habla de arrepentimiento, demasiado tiempo que nos habla con la palabra expuesta, demasiado tiempo que está diciendo Dios ha descubierto nuestro pecado. ¿Con qué lo justificaremos delante de Él? ¿Cómo es que qué tiene que haber para que nosotros no tengamos esa vida ondulante, a veces hasta descendente del cristianismo? Siempre estamos así, a veces medio derecho y a veces para abajo, pocas veces ondulante hacia arriba. Necesitamos nosotros responder a estas tres preguntas. Primero, Dios no tendrá por inocente al culpable. Ningún modo tendré por inocente al malvado. Éxodo capítulo 34, versículo 7. El hombre moderno piensa que Dios puede cerrar sus ojos a los pecados. Y yo creo que los cristianos también a veces creemos eso. Creemos que nosotros tenemos un Dios tan bueno y misericordioso, como dicen algunos por allí que no conocen a Dios. ¿Cómo Dios, que es amor, te va a mandar al infierno? ¿Cómo es que Dios, siendo tan bueno, te va a mandar al infierno? Si Dios es amor, no puede ser tan exigente si Cristo pagó el precio de todos los pecados. Si Cristo cumplió la ley, ¿no? Como que a nosotros no se nos exime de las responsabilidades que nosotros tenemos por conocer a Dios. Estamos obligados a cumplir con los mandamientos de nuestro Dios. Hemos sido capacitados por Dios para poder hacer esto. Nos hemos convertido en templo del Espíritu de Dios. Él nos trae y nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Nos da la capacidad de poder reconocer nuestra falta. Nos da la capacidad de poder mirar más allá y considerar más allá de nuestros sentimientos. Yo tengo un problema todavía con esto, pero rápidamente recurro a aquello que estoy aprendiendo y que he aprendido. Que la ejecución de la palabra de Dios, las promesas establecidas por Él, para mí no están sujetas a lo que yo siento. No están sujetas a lo que yo siento. Dios tiene planes con todos nosotros. No importa. Cantábamos y yo pensaba, yo todo el tiempo me analizo y todo el tiempo escucho y todo lo que se dice acá yo lo escucho sentado desde la banca. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. No voy a cantar de hermano, no te lo voy a regalar. Qué mal. Y yo pensaba en ese minuto, y esa bendición, cuando Cristina ministrando nos decía que eso era para nosotros y que lo tomáramos y lo disfrutáramos, y yo decía, sí Señor, porque no está sujeto al comportamiento ni a la vida recta que nosotros deberíamos tener. Es solo si creemos que es para nosotros. Es solo si creemos que nosotros con esa unción gratis que está viniendo sobre nuestras vidas, aún a pesar de todas las cosas equivocadas que todavía no hemos mejorado, esa bendición viene sobre cada uno de nosotros. Porque esto no es por obra, es por gracia de Dios. Pero cuando nosotros tenemos la responsabilidad de cumplir con los mandamientos, debemos recordar que Dios no dará por inocente al culpable. Que si Dios te revela la palabra, si Dios te dice cómo es la historia, y encima te capacita con la presencia del Señor, encima te capacita con la oración intercesora del Espíritu, con la oración intercesora de este Rey, sumo sacerdote que tenemos en el cielo, nuestro Cristo,
Con todas esas ayudas y la benevolencia y la paciencia de Dios, nosotros no podemos no hacer un esfuerzo de ir mejorando nuestras vidas. Si nosotros no tenemos ninguna intención de cambiar nuestras conductas, entonces Dios no dará por inocente al culpable. Si usted no escucha todos los llamados de Dios para la mejoría de nuestras relaciones, Dios no dará por inocente al culpable. El hombre moderno piensa que Dios cierra sus ojos y no pasa nada. Nosotros no podemos caer en el mismo error. No podemos hacer eso. El hombre moderno piensa que Dios puede cerrar sus ojos al pecado. Ellos piensan que Él puede decir, yo no me olvidaré, yo no me acordaré de tus pecados. Eso no es que nosotros podemos seguir pecando. Pero ese no es el Dios revelado en la Escritura. El Dios verdadero revelado en la Biblia, su propia naturaleza no puede dejar de observar que somos personas malvadas, que somos malos, que tenemos todavía pecados que resolver. ¿Por qué? Porque su santidad, porque su justicia, porque su inmaculada vida, porque las características personales que Dios tiene, todas elevadas hasta el infinito, no puede, su justicia y su santidad no pueden juzgar el pecado. ¿Con qué nos justificaremos delante del Señor? El pecado tiene que ser castigado y se tiene que imponer una pena. Dios de ningún modo tendrá por inocente al malvado, Éxodo 34:7. Tú puedes estar en un desacuerdo con esto. Puedes tener una visión teológica distinta a esto. Tú tal vez piensas que Dios pasará por alto los pecados equivocados porque simplemente lo hemos mencionado delante de su presencia. Pero no me alcanza a mí con mencionar algo delante de la presencia del Señor para pararme de allí y al día siguiente seguir haciendo lo mismo. Arrepentimiento significa cambio de dirección. Arrepentimiento significa cambio de mente. Arrepentimiento significa que hemos entendido que antes robábamos y ahora no robamos más. Que antes mentíamos y ahora no mentimos más. Que antes agredíamos y ahora no agredimos más. Arrepentimiento. ¿Cómo te sorprenderías o te sorprenderás al descubrir que Jehová está airado contra nosotros según Segunda de Crónicas 28:11? Este es el Dios de la Biblia, este es el Dios verdadero, este es el Dios que dice, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, en Isaías capítulo 13, versículo 11. Este es lo que todos los pecadores deben preguntarse. ¿Con qué nos justificaremos? Dios ha hallado nuestra maldad y la ha dejado expuesta. ¿Con qué nos justificaremos? Dios ha puesto al descubierto todos nuestros pecados. De pronto, demasiado tarde, será cuando digamos y caigamos en su juicio. El otro día yo decía y les recordaba a mis hermanos, Dios está enjuiciando a las personas todo el tiempo. Nosotros estamos siendo enjuiciados todo el tiempo. Aquellos que han predicado que Dios tiene un solo juicio para los perdidos y un solo juicio para los salvados están equivocados. Dios siempre está juzgando nuestras vidas. Y yo les preguntaba el otro día y les decía, ¿cuál es el primer juicio sin poder revertir la situación presente? El primer juicio que Dios hace en esta misión es la muerte. Porque los 3 minutos posteriores a su fallecimiento, usted se dará cuenta cuál fue el veredicto que Dios tomó en función de su vida. Porque en 3 minutos después, o 2 minutos después, o lo que sea, después de que usted falleció, a usted le dirán, sí, te toca ir para allá, o a ti te toca ir para allá. Hay un juicio en eso para poder separar a unas personas de las otras. Y ese juicio ya no tiene vuelta atrás. Porque aquí puedo ser enjuiciado y apretado por Dios y exigido por Dios porque hago mala administración de la economía, o hago mala administración de mis sentimientos, o hago mal uso de mi condición de cristiano, lo que sea. Todavía estoy vivo y tengo la posibilidad de recapitular sobre esa equivocación. Que para eso, repito lo que dije al principio, para eso se revela la palabra en nosotros, para poder cambiar todas aquellas conductas
Pero una vez que llegue mi fin, una vez que yo fallezco, hay un juicio de Dios y Él me asignará el camino donde yo voy a ir a terminar. Si terminaré allí abajo o terminaré en su presencia, hay un juicio allí. Para eso es revelada la palabra y para eso debemos preguntarnos, ¿con qué nos limpiaremos? ¿Cómo nos justificaremos si Dios ha expuesto todas nuestras faltas? Número 2. Dios es justo cuando juzga el pecado. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4 dice: Él es Dios de verdad y ninguna iniquidad en Él hay. Es justo y recto, Deuteronomio 32, 4. Dios es perfectamente justo cuando juzga el pecado. La justicia de Dios exige juicio por el pecado. Por lo tanto, Dios tiene que juzgar tu pecado o Él no sería justo. Es el último juicio. Todos los pecados de tu vida serán revelados. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Apocalipsis 20, 12. Cristo dijo: toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y por tu palabra serán condenados. Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37. Porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Mateo capítulo 10, versículo 26. Ya que tienes tantos pecados en tu archivo, como yo, ¿con qué nos justificaremos? ¿Con qué nos limpiaremos? Dios ha descubierto nuestra iniquidad. ¿Con qué nos justificaremos? ¿Cómo hallaremos paz para con Dios? Esa debería ser nuestra pregunta en esta mañana. ¿Con qué me justificaré? ¿Cómo puedo estar en pie delante de este Dios justo y santo que ya me anuncia que Él castigará la iniquidad y el pecado de nosotros? Cuando yo estaba bajo convicción de pecado, claramente voy a saber lo que siente ser pecador. Esto pasó cuando recién nos arrepentimos de verdad al principio. Cuando vinieron con el Evangelio en nuestras vidas y el Espíritu Santo nos tocó y de verdad reconocimos que es lo que éramos y qué estábamos haciendo. Estoy pensando en mi persona, no estoy pensando en usted. Cuando me habían hablado del Evangelio en el trabajo y yo hacía mi vida como si todo estuviese bien o todo era normal porque los otros también lo hacían. Pero llegó un día en que el peso de la convicción de pecado vino sobre mi vida. Y se puede sentir esa incomodidad y ya te molesta y ya no querés participar de esto. Lo que hacías te da asco, te da molestia. Lo querés fuera de tu vida. Esa convicción de pecado con el correr del tiempo se va perdiendo. Y nos volvemos un poco más tolerantes con las cosas. Y vamos declinando de a poquito en poquito para que nosotros después, como estamos tan acostumbrados a vivir dentro del pecado, fuera del pecado, o relacionados con todo el mundo pecador, porque somos todos así, nos han dicho al principio de la reunión. Estamos acostumbrados a ver las redes sociales con toda la inmundicia que se publica allí. Estamos acostumbrados a ver la televisión que cada vez tiene menos filtro para las cosas. Usted puede estar leyendo algo absolutamente santo que hace a nuestra fe, a nuestro conocimiento y demás, y de pronto aparece una imagen allí que te trata de ensuciar tu mente. Las noticias, las publicidades de los elementos que se venden, los comentarios políticos, deportivos y demás, están saturados de pecado. Vivimos rodeados por el pecado. Entonces esta convicción de pecado pesada que tuvimos al principio, esta convicción clara y puntual que nosotros sentíamos que Dios no nos escuchaba, que pareciera que el cielo se había vuelto de acero, con poco conocimiento, quizás no con tanta palabra revelada como ahora, porque ahora uno, como lo vengo diciendo y lo seguiré diciendo, las declaraciones de bendición de Dios no están sujetas a lo que yo siento. Si Él dice que yo confieso mis pecados del Espíritu Santo para perdonarme y limpiarme de toda maldad, tiene que alcanzar para mí que esa palabra está escrita, no importa cómo yo me sienta.
Él dijo y es veraz y es fiel su palabra. Si Él dice que aquellos que hemos creído en Cristo somos hijos de Dios, pues yo tengo que creer y vivir como hijo de Dios. No importa si me siento como un bebé o no me siento como un bebé. Si Él dice que yo soy siervo de Dios, entonces yo tengo que servir a Dios. Y estoy pensando que aquí no soy yo el único siervo de Dios. Todos ustedes son siervos de Dios. Porque siervo es el que sirve, no se refiere exclusivamente al pastor. Estamos llamados nosotros a servir. Esa convicción de pecado que nosotros tuvimos para tener una verdadera conversión, la hemos perdido y debemos recuperar esa convicción. Debemos recuperar esa seguridad de que hay cosas que están mal y yo no puedo sostenerlas sobre mis manos. No las puedo aguantar sobre mis lomos porque es como cargar un muerto. Y te contagia y te infecta y si te abusas del corazón y vas perdiendo la capacidad moral y de repente ya se te escapa una palabra y de repente pareciera que déjate de venir 1, 2, 3 veces en la reunión y después ya empiezas a sentir como que total hay otra y después de ese total hay otra pareciera que ya no necesitas la reunión y de pronto te das cuenta que tu vida se enfrió tanto que ya ni siquiera necesitas orar, ni siquiera necesitas congregar, ni siquiera necesitas leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esa convicción natural de pecado que la cual habíamos vivido ha desaparecido de nosotros. Es un proceso que a todo el bendito mundo cristiano le pasa. Por eso es necesario lo que Dios nos dice, orar, estar velando, cuidando nuestros pensamientos, orando al Señor, cubriéndonos con su sangre y que nos limpie cada día. Orando al Señor para que la palabra revelada me sostenga y que yo pueda entender que basta con lo que Dios ha declarado y no como yo me sienta. Porque el diablo trabaja sobre la vergüenza, el diablo trabaja sobre sus sentimientos, el diablo trabaja sobre su malestar, el diablo trabaja mellando todas aquellas cosas que nos pueden desviar de la verdad declarada y escrita de nuestro Dios. Necesitamos vivir pendiente de lo que Dios quiere. Número 3 y último. No es posible justificarse a ti mismo ante Dios por hacer algo bueno. Si quiere, piense usted, póngale que en esta prédica vino el Señor sobre su vida y usted desde este minuto más no peca nunca más. Todas las cosas malas que teníamos en este minuto desaparecieron. Todas las malas costumbres que teníamos en este minuto no están más. Nos hemos convertido en verdaderos santos en este instante. ¿Nos podremos justificar delante del Señor? ¿Qué hacemos con todo lo que vivimos de aquí para atrás? Porque por más que yo dejara de pecar en este preciso instante, no me equivocara nunca más, no me puedo justificar delante del Señor. ¿Qué si pudiera vivir una vida perfecta de hoy en adelante hasta la hora de mi muerte? ¿Qué si pudiera parar todo el pecado por dentro y por fuera cometido en mi vida? No creo ni un solo segundo que pueda hacer esto, pero ¿qué tal si nunca volviera a pecar otra vez? ¿Por palabra o por acción? ¿Qué si pudiera dejar de pecar ahora mismo y jamás pecar otra vez? ¿Cómo te salvarías de eso? Los pecados que ya cometiste están todos registrados en los libros de Dios en el cielo. Porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Mateo capítulo 10, versículo 26. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, y por tus palabras serán condenados. Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según su obra, Apocalipsis 20, 12. Creo que, ¿con qué nos justificaremos? Dios ha declarado la maldad y la iniquidad nuestra. ¿Cómo nos justificaremos delante del Señor? La respuesta es muy simple. Tú no puedes justificarte solo.
No puedes limpiarte a ti mismo, pero sí puedes limpiarte. Sí puedes, porque Dios envió a Cristo Jesús a la cruz para darnos nuevamente la posibilidad de tener comunión con Él. Cristo vino a la cruz y murió por nosotros para que sí tengamos la capacidad de recomposición de nuestras vidas, para que sí pudiésemos dejar de pecar, para que sí pudiesen desaparecer los pecados que nos acusarían en el supuesto caso de dejar de pecar hoy. Todo lo que hemos hecho queda borrado cuando venimos a Cristo. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Él nos capacita y nos fortalece para vivir como Él quiere. La única manera de estar justificados delante de Dios, aun cuando hayan sido expuestos nuestros pecados, es que hemos de ir a la cruz con Cristo y morir crucificados con Él allí y poder obtener de Él, de ese sacrificio perfecto y completo que Cristo ha hecho, tener de allí la garantía del perdón de nuestro Dios. El Padre del cielo entregó allí a su Hijo Jesucristo. Voluntariamente Cristo vino a morir por nosotros. Venció la muerte y hoy está como Rey y como sumo sacerdote a la diestra del Padre, intercediendo por la iglesia. Hoy nosotros podemos aspirar a mejorar cada día nuestros pecados. Hoy podemos aspirar a cada día a equivocarnos menos. Hoy podemos aspirar a cada día a no guardar cosas en nuestro corazón, porque Cristo dice que viene en cualquier minuto por nosotros. Las señales están dadas para el regreso del Señor. Vea la televisión, lea la Biblia, escargue un poco las profecías y se da cuenta que el tiempo está cerca. Nosotros somos la última iglesia. Nosotros somos la última iglesia y Cristo viene por nosotros. Amén. Por esas razones que Dios insiste tanto tiempo con el pecado, con la confesión del pecado, con lo que es el perdón, qué es lo que significa el perdón, qué es lo que pasa cuando perdonamos, cuando nos perdonan, qué es lo que pasa con todo esto. Simplemente sacamos el pecado del medio y ya es expulsado lejos para que la comunión de Dios con la iglesia sea fluida y de naturaleza. La comunión con los hermanos también es de manera maravillosa. Para eso Cristo nos ha revelado su palabra. Cristo es la solución a nuestros problemas. Cristo es la solución a todos nuestros males. Cristo es el camino, la verdad y la vida que nos lleva al Padre. Necesitamos vivir por esto. No nos podemos justificar solos, no podemos cambiar nuestra naturaleza todos. Pero si disponemos nuestro corazón, nos convertimos en templo del Espíritu de Dios y Él hará de nosotros una nueva criatura. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario. Es imprescindible. No hay manera de ir al cielo en la vieja naturaleza. Al principio nacimos de un muerto, Adán. Pues necesitamos por segunda vez nacer de un vivo, Cristo. Cristo venció la muerte. Necesitamos entender que Dios nos dará por inocente al culpable. Necesitamos entender que no nos podemos justificar solos. Necesitamos entender que Dios nos ama y nos sigue hablando. Y nos sigue llamando al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Cristo oró allí en Juan 17, Padre, de todos los que tú me diste, yo no he perdido ninguno. Y si usted está en la lista de esos entregados como gran tesoro y regalo del Padre para Cristo, la iglesia, entonces usted tiene que elegir. O viene y nos comportamos como Él quiere, por la buena, o nos ponemos a disposición de Dios para que nos pase el cepillo como Él puede hacer, pero si hay algo que usted tiene que saber, es que la palabra de Cristo se va a cumplir. Padre, de todos los que me diste, yo no he perdido ninguno. Y si usted es salvado, va a llegar todo raspado con el cepillo de acero, pero usted llegará a la presencia de su Dios. Yo quiero vivir todo el tiempo que quiera, pero haciendo su voluntad. Prepárese porque yo me voy a seguir equivocando. Nos dijeron el otro día, todos los que estamos aquí dentro necesitamos recomposición. Cuando 10 imperfectos se juntan, usted no espere que haya todo bonanza en algún momento. Va a haber alguna inconveniencia. Pero como estamos con la mente de Cristo, como estamos deseosos de llegar a la vida eterna, haremos caso al Señor y buscaremos su gloria.
Yo deseo que esto usted lo guarde en su corazón. Yo deseo que podamos vivir por esto, porque Dios nos sigue llamando a la vida eterna.